En la historia de la filosofía han existido varias cosmovisiones acerca del mundo que podemos dividir en dos grandes ramas. La filosofía del pensamiento, que cree que el mundo tiene un sentido, y la filosofía de la materia, que cree que el mundo no tiene sentido. Cada rama ha tenido su auge en la historia. Ahora vivimos el resurgimiento de la filosofía materialista. Estudiaremos primero a los de la rama del pensamiento, ya que son los que más éxito han tenido a lo largo de la historia humana. Hablaremos primero de Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos griegos, nacido en el 624 a.C. en un contexto en el que el imperio griego crecía por el Mediterráneo y se practicaba el politeísmo. Él propone un mundo en movimiento cíclico, donde el agua es el origen de todo y se deriva de algo. Ese algo se deriva a sí mismo, por lo tanto, no hay una divinidad creadora con gran poder, sino que todos están llenos de Dios, es decir, hasta las cosas inanimadas tienen vida, ya que todo es cíclico, no puede haber historia ni cambio, por lo tanto es una filosofía un tanto conservadora. El filósofo posterior, llamado Heráclito, tiene la misma esencia de Tales, pero con algunos detalles que él mismo agregará. Sigue pensando que todo está en movimiento, pero a diferencia de Tales, él cree que este movimiento depende del cambio para mantenerse, ya que según él, el fuego es el origen de las cosas, se comportan como el creciendo y decreciendo en una constante lucha. Debido a esto, no podemos intervenir en el funcionamiento de las cosas, solo observar y comprender. Heráclito vivió de 540 a 480 a.C. Sigue ahora Parménides, un filósofo del que no se sabe mucho, pero sabemos que vivió alrededor del siglo 6 al 5 a.C. Su filosofía sigue la tradición de Tales y Heráclito, pero él rechaza el cambio y reconoce la afirmación del ser. El ser es uno, el cambio no es más que una ilusión. Para acceder al conocimiento dice que hay dos caminos, la opinión y la verdad. La opinión parte de la aceptación del no ser, es decir, lo que no es no puede ser pensado en ni nombrado, por lo tanto no existe. La verdad corresponde a la afirmación del ser y se opone al cambio. Enseguida viene el más grande de todos, Aristóteles, quien vivió entre 384 y 322 a.C. En su filosofía propone un mundo ordenado y con propósito, en constante movimiento. Este movimiento es impulsado por el pensamiento, que pertenece al mundo mismo. Debido a esto, el mundo es un ser vivo que se autorregenera y el hombre no es más que una parte del orden perfecto del mundo. Hablaré ahora de los estoicos, que es la radicalización del pensamiento aristotélico del orden. Fue fundada por Zenón de Sitio en el 301 a.C. Ellos piensan que el mundo es un todo ordenado, tan ordenado que afecta a la propia condición humana. No podemos controlar lo que pasará, pero podemos enfrentarlo con valentía y usando la razón. Pasaron muchos siglos desde Aristóteles para que alguien levantara la voz del cuestionamiento, hasta que llegó Plotino, que vivió entre el 205 y el 270 después de Cristo. Intentó reconciliar a Platón y Aristóteles, que son en esencia irreconciliables, pero en estos intentos llegó a conformar una filosofía en el que el mundo es algo ordenado y con propósito. Ese orden ya está predeterminado por la necesidad, es decir, no puede ser de otra manera. Él cree que el uno, que es el fundamento de la existencia de todas las cosas, él lo describe como incomprensible humanamente, porque trasciende al ser, es decir, es Dios. Plantea también otras dos realidades, el nous o espíritu, que es el medio para poder ver al uno, algo parecido al sol y la luz que despide. Podríamos definir al nous como la luz que despide el sol. El último es el alma, que es de doble naturaleza. Está ligada al nous y también al mundo sensible, del cual es creadora. Por eso el mundo emana del uno, que es perfecto. Terminado esto, hablaremos de la otra tradición filosófica, la de la materia, que en su momento tuvo algo de expansión, pero con la llegada del cristianismo se apagó hasta el siglo XIX. El primer representante de que hablaré se llama Leucipo. Acompañado por Demócrito, fundaron la escuela atomista alrededor del año 460 a.C. Su filosofía da solución al caos. Dice que todo está formado por pequeñas unidades llamadas átomos, que según su acomodo construyen todo lo existente. No cree en un ser supremo, sino que todo inicia y acaba en la Tierra. Al no haber ser supremo, el conocimiento deriva de la experiencia. Ya que todo acabará en la Tierra, el sentido de la vida es vivir el presente, buscar el placer, preferentemente mental, y no tener miedo. Unos siglos después, Epicuro funda la escuela epicurista alrededor del año 220 a.C. Epicuro no cree en los dioses, pero en caso de que existieran, no hay que tenerles miedo, porque no les importa nuestra vida. Ya que no hay dioses, el sentido de la vida es la búsqueda constante de la felicidad y el placer. Según él, hay tres tipos de deseos: los necesarios y naturales, necesarios
no naturales y los vanos y vacíos. Hay que buscar cumplir los dos primeros y no el último. También dice que la filosofía no sirve si no es para buscar la felicidad. Pasaron muchos siglos hasta que esta tradición resurgiera en Marx a finales del siglo XIX. Él propone un mundo producto del azar, se centra en las sociedades humanas y plantea la historia humana como una lucha de clases entre el rico y el pobre. El ser social determina la conciencia, que está ligada a la actividad material. El trabajo es, por tanto, necesario, pero debe repartirse equitativamente para que haya un cambio. Así que debe haber un cambio en la estructura y jerarquía social.